Entonces, acá la pregunta es que yo no me la voy a responder aún, y es si la biblioteca o sus bibliotecas o las bibliotecas en las que trabajamos todos y todas a diario trabajan con las comunidades o para ellas. Los estudios de usuarios que hacemos, ¿cómo los hacemos? Los hacemos a partir de instrumentos, trabajamos con las comunidades, ellas modifican todas nuestras metodologías de acuerdo a lo que ellas son en verdad, o realmente nosotros decimos, no, es que yo creo que la comunidad le hace falta un programa de alfabetización informacional y es fundamental, pero no lo consulto con ellas, o yo les genero la necesidad de información, o yo genero para ellas programas y les vendo, por decirlo de algún modo, el cuento de que tienen que estar informadas, de que estamos en la sociedad de la información, o realmente esas comunidades, ¿qué es lo que necesitan de las bibliotecas? Por lo menos en mi caso y en el lugar en el que yo me ubico, pasa mucho que trabajamos para las comunidades y no con las comunidades. Y esto parte desde la formación profesional que nosotros vamos recibiendo, porque aprendemos, por ejemplo, que esos estudios de usuarios deben hacerse para identificar necesidades de información. ¿Para qué? Para formular ciertos programas, servicios o políticas para las comunidades, pero pocas veces o pocos investigadores, profesionales nos hablan de la necesidad de trabajar con las comunidades, es decir, que sean ellas quienes en compañía de esos profesionales o no profesionales pero encargados de la biblioteca puedan ir tejiendo sus propios programas. Y por eso era que era tan importante en la presentación de esta charla hablar un poco que pensar en la posibilidad de otra biblioteca implica el tejer a través de la creación de conocimiento colectivo. O sea, no es solamente que Natalia y quienes acá trabajamos estos temas dijimos, bueno, vamos a crear unas bibliotecas de otro lugar. No, eso es imposible. Para eso necesitamos crearlas ¿con quiénes? Con quienes están en este mundo de las bibliotecas, quienes son profesionales a cargo de esas bibliotecas y con esas comunidades que están en esas bibliotecas. Entonces, ahí queda la pregunta, si nosotros trabajamos para la biblioteca, si las bibliotecas las trabajamos con las comunidades o para las comunidades. Y en ese mismo orden de ideas hay experiencias bastante interesantes que se han venido trabajando también en América Latina en relación tanto con la recuperación de la palabra, de los lectores, de esa decolonialidad, de esa decolonización de quienes están en la biblioteca, para darnos cuenta que la biblioteca es mucho más allá de un lugar cerrado, de una infraestructura, de unos materiales de lectura que están en un estante, y recuperar esas voces. Hay un pequeño video que plantea la propuesta que ha venido desarrollando la Biblioteca Vasconcelos en México de considerar la biblioteca humana, ¿sí? Y yo lo relaciono básicamente con lo que son los tesoros humanos vivos. Antes de compartir el video, les voy a decir un poco lo que son esos tesoros humanos vivos de la biblioteca, que en este caso para mí serían sus lectores y sus lectoras. Los tesoros humanos vivos son un concepto que han ido desarrollando la UNESCO para hablar de esos exponentes de saberes, conocimientos y tecnologías, generalmente de antigua data, que la comunidad respectiva considera importante resguardar por su valor artístico y cultural, y especialmente por su raigambre que los identifica con un pueblo o comunidad. Y ahí reitero que cuando hablamos de pueblo o comunidad no estamos hablando exclusivamente de esos pueblos originarios, de los afro, de los indígenas, no, también estamos hablando de cómo las comunidades se constituyen y para ellos, ¿quiénes son esos tesoros humanos vivos? ¿Quiénes son esas personas que guardan esos saberes tan importantes que van mapeando esa historia del territorio, de las comunidades, de sus lugares? Entonces, estos tesoros humanos vivos que provienen de toda la política en cuanto a patrimonio inmaterial que ha venido desarrollando la UNESCO, podría ser en ese caso los lectores y lectoras de la biblioteca, que ya ha venido desarrollándose no solamente en México, sino también fuera de México, en otros países. Y me gustaría que viéramos este pequeño corto para ver cómo se ha desarrollado. La biblioteca humana toma al público como un acervo, una parte de su haber, no solamente como la persona que recibe de la biblioteca, sino también una persona que es susceptible de convertirse en
alguien que otorga, que regala la biblioteca y que regala a los usuarios. Todo el mundo tiene una historia que contar, una historia, o pueden ser muchas más historias, pero al menos una historia. Entonces es como que se va configurando lo que es, digamos, una biblioteca humana, y nosotros la hemos adaptado aquí en un contexto muy concreto, que es lo que se estaba celebrando estos días, que era las Semanas de la Igualdad de Género que organiza la Biblioteca Vasconcelos con la Embajada de Suecia. Ustedes van a ser tomados en préstamo durante 15 minutos. A los 15 minutos se van a encontrar con otro lector y de viernes que quiere consultarlos, que quiere interrogarlos, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser el mecanismo. Y la gente, pues un poco como lo que hemos visto en el Facebook y así, pues tiene con una expectativa de qué es lo que van a comprar. Para organizar una biblioteca humana no necesitas rentar micrófonos, no necesitas rentar bocinas, no necesitas rentar escenarios o tener grandes costos. Es decir, una biblioteca humana la puede organizar la biblioteca de cualquier municipio, colonia, que tenga este deseo de propiciar el intercambio de ideas, de reflexiones, de acercar unos con otros. Nosotros quisimos poner más atención en las funciones de una biblioteca que en el recinto y los acervos. Habitualmente se entiende como una biblioteca un lugar en donde están los libros, en donde vienen los lectores y se guarda silencio. Y sin embargo, la formación verdadera de un lector es una persona que sabe leer, que puede comunicar, que puede buscar información en una biblioteca, y hay una especie de círculo virtuoso entre la oralidad, la escritura y la lectura. Entonces, cuando hicimos el proyecto de la Biblioteca Vasconcelos para los próximos años, teníamos muy claro que había que recuperar otras experiencias del mundo. Y la biblioteca humana es una experiencia que se inicia en Dinamarca. La biblioteca humana es una actividad que se origina como hace unos 14 años, ahí por los países del norte de Europa, en concreto en un festival de música. Una serie de activistas se les ocurre organizar esta actividad, que tiene como principal objetivo un poco desbloquear los prejuicios que cada uno cargamos en la mochila y dijéramos, propiciar diálogo entre personas un poco distintas, ¿no? O que no tienes, en la cotidianidad de cada uno, no tienes chance de intercambiar con él. Pues de niña, empecé a trabajar a los 8 años. En una sola casa estuve 12 años. ¿Para qué sirve la yema? Sí. ¿Para qué te puede servir? Puede servir para diferentes cosas. Por ejemplo, ¿para qué te sirve la yema? La yema hace que los productos tengan ese color amarillo característico. Llegar a un lugar en el que en verdad te sientes cómodo y como que todo ese mismo tú es muy lindo. De hecho, esa misma semana, el viernes de esa misma semana, fue la primera vez que salí sola a la calle. Origen de la esclavitud y de la prostitución. Entonces, hay muchas teorías que dicen que primero surge la esclavitud, primero la prostitución, y hay otras que dicen que es al revés.
Pero cuando te diagnostican una enfermedad crónica degenerativa y de la que no conoces, pues lo primero que piensas es, ya me voy a morir. Igual que cualquier biblioteca de material impreso, lo más importante es de que los libros sean muy variados, diversos, de distintas épocas, etc. Así nosotros hemos tenido libros humanos de 14 años, de cerca de 70 años, gente con preferencia sexual muy distinta, una persona hemos acompañado del pueblo Mije. Que cada biblioteca tiene para mí una misión fundamental, sobre todo en un país como este, es mostrarle al público que la realidad es mucho más amplia de lo que parece. Entonces, cuando tú traes, por ejemplo, a una persona que en principio casi nunca viene a la biblioteca, Rosa, por ejemplo, una persona que viene de Oaxaca, que es Mije, que casi no estudió dentro de la biblioteca, y la conviertes en un libro, estás dando una señal de que el país es mucho más rico siempre y cuando se le abran espacios a la gente y se pueda leer al país y a las personas de una forma diferente. Mi nombre es Néstor Ramírez y mi libro se llama Mi vida como Catrina. Zapateado limitado, los hombres no bailan, por Alex Lacán. Mi nombre es José Manuel Vázquez Gutiérrez. No estudié desde chico y supe educar a mis hijos. Mi nombre es Juan Santa y mi libro es Realidad y Mundos Posibles. Bueno, me llamo Marianne Ackerberg y el título de mi libro es Profesora sueca de portugués en México, muestra de surrealismo mexicano. Me llamo Diego Sexto, soy el peluquero itinerante y mi libro se llama Diego Sexto y es Las historias del paisaje. Hola, mi nombre es Luisa, soy conocida en redes sociales como administradora y el libro que vine a presentar es Yo también puedo ser lesbiana. Mi nombre es Ismael Villarreal Rodríguez y el libro que presentamos se llamó Sally, entre dos naciones, y Eduardo Molina. Hola, yo soy Martín Turín, mi libro se llama Las confesiones de un falso mundo. Mi nombre es Hugo González y soy el libro de cocina de hombres y mujeres. Mi nombre es Adriana de la C y mi libro se intitula ¿Por qué es tan difícil la relación entre mujeres y hombres? Yo soy Guadalupe Rangel y mi libro es Lupita Rangel, El lupus y el despertar de la mariposa. Mi nombre es Ali y mi libro es Una libertad diferente. Nosotros estamos mucho con la tirada de que pueda ser replicada y adaptada a distintos contextos y que cualquier biblioteca municipal, cualquier biblioteca de una economía popular pueda organizar su vecindario, la gente de esa comunidad pueda organizar sus propias bibliotecas humanas. La biblioteca humana es justamente eso, una oportunidad en donde cada una de las personas puede verse a sí mismo de una forma diferente y puede generar un diálogo con otros lectores, con otros escuchas. Bueno, yo creo que este video también es bastante chévere, ilustra bastante bien lo que venía tratando de conversar respecto a cómo pensar una biblioteca desde el sur, una biblioteca que tenga en cuenta otras apuestas, una biblioteca que tenga en cuenta sus comunidades y a los lectores que están allí. Entonces, pensar las bibliotecas desde las epistemologías del sur implica no solamente el diseño centrado en el usuario, sino validado por el usuario. Esto lo digo por algo que ahorita uno de los compañeros que está viendo la charla que estamos transmitiendo planteaba en un Twitter, y es que tal vez a mí no me guste pensar que se puede trabajar
en comunidad, pero no, yo creo que acá no se trata de gustos o de disgustos, porque no estamos hablando solamente desde nuestros propios caprichos, sino que estamos hablando desde las necesidades que tiene un territorio específico. Un territorio como Latinoamérica, en el cual lo que hemos hecho es trasladar un proyecto moderno e ilustrado de biblioteca, y que hasta hace muy poco tiempo, no creo que más de 10, 15 años, estamos pensando cómo esa biblioteca, que es tan importante para las comunidades, puede realmente ser parte de las comunidades. Entonces, más allá de si se puede trabajar la biblioteca en comunidad, que eso no es un problema porque el lenguaje también nos permite ir nombrando desde otro lugar lo que vamos realizando, y más aún con todos los desarrollos teóricos en el campo de ciencia de la información, es pensar que ese trabajo en comunidad debe ser también validado por las comunidades, porque eso es lo que implica las epistemologías del sur, y es que nosotros como profesionales no somos los únicos que tenemos la última palabra. O sea, nosotros tenemos un saber técnico para poder decir, bueno, la biblioteca se organiza de este modo, podemos clasificar los servicios de tal otro, pero al final, si nosotros podemos hacer las mejores propuestas del mundo, pero si las comunidades realmente no se sienten en sintonía con ellas, no las necesitan, ¿qué va a pasar con esos servicios? ¿Qué estaremos haciendo nosotros? Lo mismo que hicieron los colonizadores cuando llegaron a América. ¿Estaremos entonces entregando un servicio para seguir colonizando ese ser a través de un saber? ¿O cómo lo estaremos realizando? Ahí es la pregunta de si trabajamos con las comunidades o para las comunidades. Y miren, por ejemplo, que este video que veíamos hace un momento lo ilustra muy bien, porque aquí se están retomando esas singularidades, esas particularidades de los lectores, y se están haciendo parte, y no solamente visitando la biblioteca, sino que están siendo parte de esa colección de las bibliotecas, pero también están desconfigurando y deconstruyendo esa categoría de colección que desde la bibliotecología hemos tenido, y están dando lugar a otras posibilidades. Entonces, pensar que en las bibliotecas esos lectores y lectoras que habitan allí pueden ser tesoros humanos vivos sería una opción muy interesante para desarrollar con nuestras comunidades, porque no solamente los libros son los únicos que tienen la información, o bueno, históricamente lo hemos creído así, hemos creído que en esos libros, en esa cultura escrita, está todo un saber validado, pero ¿qué pasa con ese otro saber que no pasa por los libros, que no tiene un ISBN, pero que tiene un acumulado histórico potente y fuerte y además legitimado por las comunidades? ¿Qué está sucediendo con esas personas? Y cuando ellas se van entonces y ya no forman parte de este mundo y desaparecen y mueren, ¿qué hace la biblioteca con ese saber? Nosotros en Medellín hemos empezado a tener experiencias muy interesantes de tener salas específicas en las cuales se trata el saber o la información del territorio, de cómo se construyó el lugar, de cómo llegaron allí sus primeros habitantes, pero seguimos teniéndolo solamente en lo que tiene que ver con la cultura escrita. Entonces vuelve la pregunta de cómo hacemos para articular esa cultura escrita con esa cultura oral. En este momento a mí se me escapa, pero hay bibliotecas en el mundo, si no estoy mal, es en Europa, que tú entras al catálogo, por ejemplo, y tú vas a verificar y dice, plantas medicinales, está Daniel Goldin, que era ahorita quien aparece en el video, y entonces están los datos de Daniel Goldin para que tú le escribas y no vayas a un libro, sino que puedas conversar con una persona que tiene todo ese saber acumulado, y que además de un libro, que es una fuente de información validada y que es muy importante, también hay otras fuentes de información, como lo llamamos nosotros, a las que podemos recurrir. Entonces, los invito y las invito a todas a que experimenten a ver cómo les va en sus bibliotecas con estas apuestas de tesoros humanos vivos, y hagan sus propias bibliotecas humanas. Entonces, a ver que se me enloqueció esto. Listo. Entonces, la pregunta acá sigue siendo si trabajamos con la biblioteca con las comunidades o para ellas. Y acá yo me remito al manifiesto IFLA para Biblioteca Multicultural, que nos dice que las bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como centros de aprendizaje culturales y información. Y por eso, entonces, al tratar con la diversidad cultural y lingüística, los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios de las libertades fundamentales y de la igualdad en el acceso a la información y al conocimiento para todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales. Entonces, ¿cómo nuestras bibliotecas están cumpliendo con esta premisa, con esta hipótesis? ¿Será que sí lo están haciendo? ¿Qué clase de colecciones tenemos en la biblioteca? ¿En qué lengua las tenemos?
qué actividades estamos realizando. Estaremos, por ejemplo, realizando actividades que tienen que ver con la diversidad cultural solamente el 21 de mayo, que es el Día de la Diversidad Cultural declarado por la UNESCO, o será que es un asunto que transversaliza nuestros servicios, nuestros proyectos, nuestros programas, ¿sí? Porque además esa diversidad cultural y lingüística es un patrimonio común de la humanidad y por tanto la idea es que desde la biblioteca nosotros también aportemos a su conservación y además a su divulgación para todos y todas. Entonces, la idea es que podamos, a partir de esas apuestas como la que veíamos ahorita, de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, pero también como esta última de las bibliotecas humanas, podamos empezar a visibilizar a ciertas comunidades, ciertas apuestas, ciertas colecciones, ciertos saberes que no habíamos considerado hasta hace muy poco tiempo. Entonces, todo eso, todo lo que venimos hablando y conversando, surge a partir de muchas inquietudes que se van teniendo en la práctica y que se trasladan al asunto académico para dar lugar a pensar una biblioteca desde otro lugar, que con los desarrollos que hemos venido realizando acá en Medellín y particularmente desde el área de colonialidad e interculturalidad, hemos nombrado como biblioteca intercultural. Un enfoque intercultural que reconozca la diversidad en la formación de lectores y escritores apunta a. ¿Y por qué formación de lectores y escritores? Porque nosotros hablamos de usuarios, pero entonces, ¿será que esos usuarios nos leen? ¿Será que esos usuarios no escriben? Pero esos usuarios, antes de considerarse como usuarios, eran llamados lectores en las bibliotecas. Entonces, ese enfoque intercultural en la biblioteca, para pensar en atender a esos usuarios o en formar a esos lectores, es considerado desde 4 lugares. El primero es apoyar la inclusión y la participación de personas de grupos diversos de orígenes culturales. Entonces, como lo he dicho y lo reitero nuevamente, no es solamente pensar en las comunidades afro, en las comunidades indígenas, en las comunidades gitanas, no, también es pensar en grupos de mujeres que son bien importantes desde el género, y el género no solamente tiene que ver con el feminismo, sino también con las masculinidades, entonces en grupos de hombres, pero también entonces podemos pensar en la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí con las personas de gay, lesbianas, transexuales? ¿Qué está haciendo la biblioteca con estas comunidades? Pero tampoco es desconocer a las comunidades que históricamente hemos atendido, a las que hemos estado dirigidas. ¿Qué pasa con las comunidades mestizas? ¿Cómo dialogamos entre todos? Porque pensar en las comunidades no significa segmentarlas. Pensar en las comunidades desde un enfoque intercultural implica pensar cómo logramos articularnos entre todos. Cómo logramos que una persona que no es afro reconozca el afro, y no desde la discriminación, sino que entienda su historia, su cultura, y desde el otro lugar también. Cómo logramos que una persona que es afro, desde lo que tenemos en la biblioteca, desde los servicios, desde los programas, desde las colecciones que ofrecemos, comprenda lo que es no ser afro y pueda generarse un diálogo entre ambos. Además, también es importante reconocer e implementar otros modos de leer y escribir. Entonces, hay comunidades que no escriben con el alfabeto con el que nosotros conocemos, escriben desde otras lenguas, comunidades como por ejemplo la comunidad sorda, que su lengua materna es la lengua de señas, no el español, y por eso ellos no hablan el español perfectamente, y la idea entonces sería pensar ¿cómo hacemos nosotros entonces para leer y escribir en la biblioteca y que no sea solamente el club de lectura de chicos sordos que tenemos una vez a la semana, sino cómo logramos que ellos se articulen con los demás lectores de la biblioteca? Resignificar la oralidad como correlato de la lectura y la escritura, que también en América Latina, por ejemplo, fue invisibilizado y borrado con todo el proceso de colonización que tuvimos. Y por último, dar voz a las comunidades que son parte vital de la biblioteca. Y aquí reitero nuevamente que es el asunto de trabajar con las comunidades y no solamente para ellas, que los estudios de usuarios, que los programas, que el trabajo que nosotros vamos construyendo con ellas también sea validado por ellas. O sea, que ellas sientan coherencia con lo que son, con lo que viven, con sus necesidades y con esa biblioteca que tiene para ofrecerles. Porque además muchas veces las comunidades también no visitan la biblioteca porque la biblioteca no les representa absolutamente nada. ¿Sí? Entonces nosotros creemos que necesitan una biblioteca, necesitan informarse, pero ¿quién nos dijo que necesitaban hacerlo además? Y si ellas están bien como están, ¿cuál es ese afán que además es uno de los
los principios, de las ideas del proyecto ilustrado, de que todos tenemos que saber, conocer, aprender desaforadamente un montón de información para ser parte del mundo. Ellos ya son parte del mundo, las comunidades que no habitan las bibliotecas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a generar esa relación intercultural, ese diálogo que nos permita dar voz a esas comunidades? Pero darle la voz, además, no es, venga, amigo, es que usted no ha tenido la voz históricamente y como yo soy la biblioteca, entonces yo se la voy a dar, porque eso es lo que hemos venido haciendo desde un saber hegemónico. La biblioteca tiene el poder, tiene la información y yo te doy la voz. Es como ellos validan esas bibliotecas y cómo validan lo que hacemos. Entonces, la biblioteca intercultural sería una apuesta por pensar en espacios bibliotecarios que generen lugares de diálogo para diversas comunidades que habitan la biblioteca y también las que no la habitan, las que podrían ser parte de ellas. Tal vez eso parezca que pues, es un asunto muy extraño, que eso puede generar también exclusión, pero lo importante allí es darnos cuenta que también históricamente nosotros hemos tratado de incluir a todo mundo y por eso no hemos visibilizado a ciertas comunidades y a ciertos pueblos. Entonces sería importante darles un lugar porque si desde el lenguaje ni siquiera los estamos nombrando, desde nuestros proyectos, desde nuestros programas, desde las mismas colecciones y los mismos servicios que está pasando allí. O sea, ¿qué modelo está configurando la biblioteca históricamente? Y ha venido desarrollando y legitimando también. Algunos asuntos que podrían dar lugar a la interculturalidad para generar una biblioteca desde otro lugar sería animar a la reflexión y toma de conciencia de la diversidad cultural y promover el diálogo entre diversos actores sociales, hacer de la biblioteca un resguardo para la tradición oral y el patrimonio cultural intangible, y así entonces podríamos incluir tanto lo escrito, lo ilustrado, lo digital, además también con lo oral, propiciar la biblioteca como centro cultural para la inclusión y la participación de personas y grupos de diversos orígenes culturales y promover la coexistencia de diversas voces en un lugar donde se alberga la memoria. Hay otra experiencia muy chévere que está en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y allí hay la biblioteca es por ejemplo una biblioteca universitaria y la universidad se ha dedicado a trabajar no solamente con los académicos sino con las comunidades. Allá hay una comunidad de todo tipo, indígenas, afro, mestizos, y lo que han hecho es que toda esa tradición oral la han venido recuperando y hace parte de la biblioteca, pero valga aclarar que esa tradición oral no la han pasado a la cultura escrita, ¿sí? Sino que la han albergado en otros formatos como el audio, que ha permitido albergarlo y que sea parte de la biblioteca. Y allí entonces está toda esa tradición, toda esa historia que proviene de los sabios de estas comunidades. Entonces, proponemos algunas nociones que pueden ayudarnos a pensar y configurar un espacio intercultural en la biblioteca, que ya les habíamos enunciado, pero voy a reiterarlas nuevamente, y es favorecer el diálogo y la creación colectiva en la biblioteca. Propiciar espacios que involucren a diversas comunidades con las prácticas bibliotecarias. Promover prácticas bibliotecarias con un enfoque intercultural. Y reconocer diversos modos de leer y escribir. Un ejemplo de prácticas bibliotecarias con un enfoque intercultural podría ser un programa que tenemos acá en la ciudad de Medellín que se llama Programa de Educación Lectora Intercultural, que se hace en bibliotecas y en espacios también no bibliotecarios, y no lo formuló un bibliotecólogo o una bibliotecóloga, sino que se formuló con la comunidad afro. Y fueron ellos quienes dijeron qué querían trabajar y a partir de talleres de literatura e ilustración se trabajan todo lo que tiene que ver con la trata de esclavos, con la llegada a América, con su asentamiento en el territorio latinoamericano, lo que queda de la diáspora africana y qué es lo que pasa hoy en día. Pero todo eso no surge porque a alguien se le ocurrió, uy, es que es muy importante que esto lo conozcamos todos, sino porque las comunidades sienten que es importante que lo hagamos. Y se hace entonces a partir de talleres de literatura e ilustración. Y este se desarrolla no solamente, entonces acá reitero nuevamente, no se realiza solo con comunidad afro, sino que se realiza también con comunidad que no es afro, porque la idea es que podamos tener un diálogo intercultural y que ese diálogo intercultural nos permita reconocer la diferencia, reconocer al otro desde un lugar diferente. Las bibliotecas interculturales pueden parecer una utopía,
Sin embargo, son espacios posibles donde convergen las diversas voces de las comunidades en relación con su propia historia. Lugares donde la palabra está presente en todas sus manifestaciones, espacios de encuentro y resignificación del territorio, posibilidades para conservar nuestra memoria. Y para cerrar, más que conservar nuestra memoria, las bibliotecas interculturales serían una posibilidad para reconstruir nuestra historia, porque hay una brecha en esta historia que nos han contado y que desconocemos, y es qué pasó en Abya Yala, en América Latina, antes de la llegada de los colonizadores, cómo leíamos, cómo escribíamos, cómo albergábamos la información, qué era lo que creíamos, qué era lo que pensábamos, cómo lo hacíamos. Entonces, todas estas son ideas simplemente que hemos venido desarrollando y que esperamos seguir trabajando fuertemente. Ahora, con la apuesta de estudios doctorales, también la idea es poder continuar con este desarrollo, y un desarrollo que no solamente esté ligado a la academia, sino que esté ligado a la realidad. Porque si nos quedamos solamente con lo que aprendemos en la universidad o con lo que dicen los investigadores que están allí, hay una incoherencia, como lo planteaba las epistemologías del sur desde un inicio, y es que hay realmente una relación fantasmal entre la teoría y la práctica, que es lo que vemos a diario. Bueno, yo espero que no hayan muchas preguntas para que no me vayan a corchar mucho, y bueno, pues muchas gracias por su escucha atenta.